cómo está resguardado esto con normativa especializada. Cuestiones generales que tendríamos que primero decir. En realidad, la familia sigue siendo el espacio natural y fundamental para el desarrollo de sus miembros. Pues, se ven las diapositivas, ¿no es cierto? ¿Quién me puede confirmar? Sí, doctora, sí se ve. Gracias. La familia sigue siendo entonces el espacio natural y fundamental para el desarrollo de sus miembros. Este espacio debe buscar generar autonomía, ¿no? Lograr que los individuos logren su proyecto de vida. La familia no es un espacio privado, libre de intervención o vigilancia estatal, sino que, porque estamos hoy en día hablando que efectivamente es un espacio en donde se aboga porque no haya una injerencia arbitraria o ilegal del Estado, pero eso no significa que la familia no esté sujeta a una vigilancia social, porque los derechos de sus miembros son un asunto de interés social y de orden público. Cuando se vulnera, pues, un derecho fundamental, no solamente se afecta al derecho de esta persona, sino también a la sociedad en su conjunto, debiendo buscarse siempre, entonces, resguardar o proteger el ordenamiento constitucional que alude a derechos fundamentales. El derecho a la integridad es un derecho que tiene un carácter de interdependencia con otros derechos que son igualmente importantes, como es el derecho a la salud, a la vida o a la identidad. ¿Qué entender por el derecho a la integridad? Según Miguel Ángel Ramos, nos dice que es el derecho de toda persona a la intangibilidad plena de sus potencialidades, con el fin de que pueda cumplir con su particular proyecto de vida. O sea, todos nosotros tenemos un potencial con el cual hemos nacido, pero este potencial, ¿no?, que nos va a ayudar a lograr todo lo que aspiremos en la vida, pues se puede ver truncado o afectado con lo que es la violencia. Y ahí justamente es una definición interesante que nos da Miguel Ángel Ramos, de vincular el resguardo de derecho a la integridad con el desarrollo integral y con el derecho a un proyecto de vida. La Constitución ha evolucionado en el tratamiento del derecho a la integridad. Sabemos nosotros que inicialmente partíamos de justamente considerar que la integridad, cuando aludíamos a la integridad física. Hoy en día hablamos en la Constitución del 93 de la integridad moral, psíquica y física. Miren qué interesante, o sea, en realidad se le da una dimensión mayor al contenido de la integridad y hablamos hoy en día de la interdependencia de estos elementos, porque, por ejemplo, hablamos de las enfermedades psicosomáticas. Las enfermedades psicosomáticas, pues, tienen origen en un desorden psíquico, cuando una persona padece muchas dificultades, mucho estrés, puede desencadenar una enfermedad, ¿no? Y a su vez también sabemos cómo la afectación a la integridad física también tiene una mella en lo que es el aspecto psicológico. Vamos entrando entonces a la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y otros integrantes del grupo familiar. Si vamos avanzando, y yo les ofrezco darles el pase para preguntas en unos 15 minutos aproximadamente. Esta ley es la ley 30.364 con su respectivo reglamento. Lo primero que tenemos que entender es que la violencia contra la mujer es cíclica y tiene distintos momentos que hay que reconocer para ver cuál es el mejor momento de la intervención. ¿En qué momento podemos nosotros intervenir para poner cese a la violencia? Conocemos que normalmente en una relación de pareja donde hay violencia, lo que ha habido previamente es una acumulación de tensión que puede empezar, pues, como se dice aquí, con burlas, ¿no? Con gritos, con amenazas, ¿no? Tratando de un poquito denigrar, ¿no? Afectar a la pareja y también de bajar, por lo tanto, su autoestima. Y naturalizándose de manera también continua la violencia, porque la violencia se puede naturalizar, lo que sucede cotidianamente se naturaliza. Y es más difícil poder denunciar cuando algo está naturalizado, cuando algo se ha naturalizado o normalizado. Hay un segundo momento que se reconoce en estas etapas cíclicas de la violencia, un segundo momento que tiene que ver ya con una manifestación, pues, explosiva, ¿no?
Y esto tiene que ver con, no importa lo que finalmente se haya hecho, la cosa es de que esto genera enojo en la otra parte y llega a un nivel de agresión, una agresión física que va pues también, como les dije, atentando contra la autoestima, contra el autoconcepto, que va atentando contra lo que la persona se siente capaz de hacer y también va generándose cierto miedo, miedo con respecto al sujeto agresor. Más aún si es que hay un nivel de dependencia económica que también pues hace que finalmente todo sea muchas veces tolerado, ¿no? Y hay una parte que se llama de luna de miel, que es cuando propiamente pues lo que se da entre la pareja es una reconciliación, ¿no? Promete pues a la otra parte que no va a volver a actuar de la misma manera, que ya se arrepintió, que hay amor de por medio en su relación, que nunca va a poder vivir sin ella, ¿no? Entonces la víctima termina creyendo en esto, ¿no? Cree que va a cambiar, cree que no va a suceder lo mismo, y nuevamente entramos después a un periodo de acumulación de tensión y todo esto es cíclico, ¿no? Y entonces, ¿qué hay detrás? Detrás, como dice ahí en el centro, es un tema de negación. Negación que puede estar siendo víctima de violencia, es una dificultad de percepción de lo que está viviendo. Cuesta mucho salir de este círculo cuando se ha naturalizado, ¿no? Cuando no se tiene ayuda, cuando hay amenaza de por medio. Es muy complejo el poder ayudar muchas veces a la víctima cuando está en este cuadro. El mejor momento para intervenir, pues, es el momento en que se ha dado, pues, cuando se va dando el cúmulo de tensión y también el momento de la explosión violenta, porque cuando ya se da la luna de miel, y la mujer, a veces se da la situación de que se termina creyendo en las promesas y se termina posponiendo la posibilidad o la decisión de hacer la denuncia. ¿Cuáles son los principios que eligen esta ley 30.364? En principio, lo que se plantea es el principio de igualdad y no discriminación, ¿no? Toda intervención debe estar direccionada, pues, a favorecer el ejercicio de derechos, ¿no? Y tratar de también, pues, buscar conocer en sí este problema o este fenómeno a fondo para saber cómo intervenir, cómo brindar una protección a la víctima para que ésta, pues, se decida a poner término a la violencia. También es importante valorar el principio de interés superior del niño. El principio de interés superior del niño es un principio de la especialidad de niños y adolescentes que está pues contenido en la ley 30.466. Hoy en día es un derecho, es un principio y es una norma de procedimiento. O sea, en otras palabras, es posible hoy en día tomar decisiones con respecto al niño, limitando el ejercicio de derechos con respecto a los padres. O sea, los niños pueden ser retirados de su entorno familiar para proteger su derecho a la integridad. Esto es en aras del interés superior del niño. El Estado está legitimado, está autorizado a intervenir en la familia, retirar al niño para hacerse cargo de él temporalmente. En la medida que la familia, con el contexto de violencia que vive, no es un espacio protector para este. Otro principio es el principio de la debida diligencia. O sea, hay que intervenir de manera inmediata, sin dilaciones, sin formalismos que finalmente puedan entorpecer que la ley cumpla con su finalidad. Y la finalidad de la ley 30.364 no es otra que el cese de la violencia. Que ya esta mujer o miembro de la familia no siga siendo, hay que ayudarla a que deje de ser víctima. También por eso está el principio de intervención inmediata y oportuna a las víctimas. La intervención inmediata tiene que ver con disponer de medidas de protección para ellas. O sea, para poder cesar la violencia hay que implementar esas medidas de protección. No solamente ante el hecho, sino ante la amenaza misma. Vamos a conversar justamente sobre las medidas de protección y la finalidad que éstas tienen. Tenemos también el principio de sencillez y oralidad. Esta tiene que ver con el mínimo de formalismo, tienen que generarse espacios amigables para las víctimas, tienen que generarse espacios de confianza para ellas, que a veces no las encontramos
cuando éstas van a hacer su denuncia a la policía. Ha habido interesantes aportes con respecto a crear una sección especial en la policía para justamente atender casos de violencia familiar, pero todavía nos encontramos, y más al interior del país, con a veces experiencias en las cuales la policía no ayuda, sino más bien le echan la culpa a la víctima o termina aminorando este problema. Y no hay entonces una intervención efectiva, poniendo muy en riesgo a la víctima de poder sufrir hasta un atentado a su propia vida. Estamos hablando nosotros entonces de intervenciones que tienen que ayudar a que las víctimas tengan confianza, a que se le brinde el soporte necesario para que después de haber hecho la denuncia, esta no haya agravado su situación de riesgo en términos de ser afectada en su integridad o propia vida. También se implica la necesidad de darle una sanción al agresor y que esta sanción pues sea una sanción que sea acompañada, dice la ley, de un tratamiento terapéutico para ellos, y la necesidad de pues lo que la mira es restituir los derechos vulnerados, que estamos viendo que principal aquí en esta ley es el derecho a la integridad, a la integridad, al respeto a su dignidad, al tema de su desarrollo, su proyecto de vida, muchos derechos, el derecho a la salud mental, el derecho a su salud física, hay muchos derechos que están conexos, como decíamos, este es un derecho fundamental, el de la integridad, porque va conexo con otros derechos que le dan bastante relevancia. Y toda intervención tiene que ver con un principio de razonabilidad y proporcionalidad, en el sentido que sabemos bien, y es una cuestión que tenemos que tener en clara, toda medida de protección implica la afectación de derechos, sea en la propia víctima o sea con respecto al supuesto agresor. Por ello es que es necesario que se tenga en cuenta que todas medidas a adoptarse por la autoridad judicial tienen que ser proporcional a los hechos, a las circunstancias que se han conocido y de las que deberían ser las medidas más eficaces para brindar protección o cuidado a la víctima. ¿Cómo entender el tema de violencia contra integrantes del grupo familiar, tal como ha sido definido en la Ley 30.364? Dice, la violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier acción o conducta que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en un contexto de una relación de responsabilidad, de confianza o poder de parte de un integrante a otro del grupo familiar. Qué importante es visualizar este tema de la violencia familiar y su diferencia con lo que podría ser la violencia en otros tipos penales. En otros tipos penales encontramos ¿qué cosa? Encontramos también lesiones, ¿no es cierto? Lesiones leves, lesiones graves. Encontramos ¿qué cosa? Violencia sexual también, ¿no? Y encontramos violencia física, lesiones físicas, lesiones a nivel psicológico, o sea, eso lo podemos encontrar en el Código Penal, pues de manera genérica establecida. Pero cuando hablamos de violencia familiar, estamos hablando de todas estas manifestaciones de atentados contra la integridad, pero que se dan en el propio contexto familiar. Y que el hecho de que se den en un contexto familiar tiene que ver que hay una relación de responsabilidad, de confianza o poder que ha favorecido esta violencia y que va a favorecer que continúe. Y por lo tanto es necesario darle tratamiento de manera especializada. No es un hecho aislado, sino puede ser un hecho continuo, naturalizado, que se venga dando en el propio contexto familiar. Esa es la gran distinción entre lo que es violencia familiar con lo que implica la violencia, que puede tener sus manifestaciones en distintos tipos penales del Código Penal. ¿Cuáles son los tipos de violencia establecidos por ley? El artículo 8 de la Ley 30.364 habla de la violencia física, de la violencia psicológica, de la violencia sexual y la violencia económica o patrimonial. La violencia económica o patrimonial se está utilizando en muchos casos el tema de alimentos. Aquí se está metiendo temas de alimentos, pero también se está planteando el tema, por ejemplo, y eso más en doctrina, de cuando uno de los cónyuges arremete dañando pues los instrumentos profesionales del otro. Por ejemplo, si un dentista tiene pues en su casa toda una indumentaria para justamente poder ofrecer este servicio profesional,
¿Qué pasa si el otro cónyuge viene y arremete contra esto, destruye toda su indumentaria? Pues ahí hay una violencia económica o patrimonial. Igual podría ser un abogado que tiene su propia biblioteca con sus libros, que consulta con sus códigos y todo. ¿Qué pasaría si el otro arremete y comienza a destrozar todo? Si destroza su computadora, ¿no? Todo esto es violencia económica o patrimonial, que justamente afecta al profesional en lo que es su subsistencia, la forma que tiene de proveerse económicamente su sustento. Y esto es catalogado como tal, como violencia económica o patrimonial. ¿Quiénes son los agresores y los agraviados? Vamos a encontrar, pues, en la ley que se establece un listado. Los cónyuges, los excónyuges, los convivientes, exconvivientes. Qué interesante. Se incorpora, pues, de tiempo atrás, sabemos nosotros, de sus orígenes, la posibilidad de que exista violencia entre aquellos que en un momento tuvieron una relación de pareja, y que justamente esta relación de pareja les da cierta ventaja para poder perpetrar cualquier tipo de agresión. Entre los ascendientes, los descendientes, los parientes colaterales hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, aquellos que habitan en el hogar sin mediar relaciones laborales. O sea, estamos hablando que de repente en esta figura del padrinazgo muchas veces se traen niños a vivir justamente a las casas, no hay una relación laboral, supuestamente hay una relación de cuidado, pero sin embargo pues pueden haber atentados contra su integridad. O aquellos que hayan procreado hijos, independientemente que convivan al momento de la violencia. Este tema de que haya una unión a través de la existencia de un hijo, o sea, que hay un sujeto que nos una, puede ser utilizado muchas veces por el sujeto agresor para mantener un vínculo con la víctima y agredirla, y poner en riesgo también su vida. ¿Quién es la víctima? Esto está dicho en el artículo 11 del reglamento de la ley 30.364. Se dice, es la mujer o integrante del grupo familiar que ha sufrido daño por cualquier acción u omisión identificada como violencia. Pero a la par también estamos viendo que de manera explícita se hace referencia a las niñas, niños y adolescentes que hayan estado presentes en el momento de la comisión del delito o que hayan sufrido daños por haber intervenido para prestar asistencia a la víctima o por cualquier otra circunstancia en el contexto de la violencia, son consideradas víctimas. Yo recuerdo en un momento haber dialogado con jueces, fiscales sobre este tema y habíamos conversado sobre qué significa que hayan estado presentes en la comisión del delito. O sea, tendrían que haber estos sido testigos directos de cómo de repente su madre fue atentada en su integridad, o de repente bastaría con que estén en el propio domicilio, de repente en otra habitación, y que escuchen los gritos, y que escuchen, pues, ellos tengan esa vivencia de violencia, de repente imaginándose de todo en otra habitación. Y temiendo por lo que puede ser, pues, que atenten contra la vida de su madre. Todas estas cosas, solamente el hecho de que estén compartiendo el domicilio, que hayan estado, que escuchen estas discusiones, es suficiente para entender que también están siendo víctimas de este delito de violencia familiar. Por ahí querían intervenir ya, con todo gusto puedo ir abriendo micro. Sí, doctora. A ver, a la doctora Andrea Asensio se active su audio. Adelante, buenos días. Buenos días. Tenía una consulta. ¿Qué pasa en el caso de las mujeres gestantes que han sido víctimas de violencia durante su gestación? ¿Esta violencia también ha sido contra su hijo o no lo van a tomar de esa forma? En el caso que hayan sido también, que el embarazo se haya visto afectado también por esto, hayan tenido que tener un parto acelerado o algo más. Interesante, mira, la ley distingue, y distingue entre lo que es tentativa de aborto, porque también puede haber sido una tentativa de aborto del agresor, de lo que pueden ser lesiones contra el concebido. Tú vas a encontrar en el Código Penal que existe el delito de lesiones contra el concebido, ¿no? Y esto pues es un tema crucial para el análisis, para poder ver la relevancia de la conducta del sujeto agresor.
¿Otra pregunta por ahí? A ver, Obviamente también el hecho de que haya lesiones contra el concebido, la mujer se ve afectada. Ella también ha sido víctima de esa lesión. Ella también. Ella también está poniendo en riesgo su vida por el hecho de que estén justamente atentando contra el niño que vive en su vientre, ¿no? Ella también está padeciendo en estos momentos una violencia psicológica por el temor que tiene con respecto al niño que lleva en su vientre, ¿no? Entonces son muchas cosas que se suman y por lo tanto tienen que ser valoradas al momento de que la autoridad judicial determine el nivel de responsabilidad del sujeto agresor. ¿Alguien más? sí, doctora, tenemos una pregunta más. La doctora Gladys, por favor, active su audio. Sí, buenos días. Doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho. Sí. Doctora, buenos días. ¿Qué pasa, doctora, si efectivamente hay una pericia psicológica en donde la afectada sí le sale como una afectación psicológica? Pero, ¿cómo se puede determinar si esa afectación psicológica ha sido puede ser por sus convivientes o cómo se puede determinar si la señora ya venía afectada, si es que ha tenido un problema en la niñez? Por ejemplo, si se determina si es que hay denuncias de que los padres se violentaran entre sí mismos e incluso los hermanos, si hay diversas denuncias que así lo determinan. ¿Cómo se puede determinar con una pericia psicológica que esa afectación es por la persona con la que está viviendo? Sí, Esa es es mi una pregunta. pregunta bien importante y es una pregunta que nos hemos hecho de mucho tiempo atrás, nos venimos haciendo, la necesidad de establecer el nexo causal entre la agresión y lo que es la afectación de la víctima. Porque no podemos determinar de aquí de una lesión psicológica si es que no logramos ese nexo causal. Y si finalmente se hubiera logrado recolectar medios probatorios en los cuales ya esta víctima ha venido siendo antes de repente de su relación de pareja tratada psicológicamente por su historia, ¿no? Pues son cuestiones que saldrán en el proceso y tendrán que valorarse. Pero en todo caso debíamos partir primero de considerar que esa relación de pareja es la que le está afectando. Ya será medio de prueba del abogado que defiende al supuesto agresor el demostrar que esa lesión no ha sido producto de la relación de pareja, sino que es algo que la antecede por justamente su historia familiar, ¿no? No, doctora, muy amable, gracias. Gracias. ¿Más intervenciones? Sí, doctora, tenemos una más. Del doctor Edgar Villalobos, por favor, active su audio. Sí, seguramente hay otras participaciones. Vamos a ir dando chance para que sigan participando. Adelante, por favor. Buenos días, estimada doctora. Les saluda Buenos la abogada días. Villalobos de la ciudad de Chimbote. Qué gusto, doctora. El motivo de mi consulta es en cuanto a las víctimas indirectas que usted está mencionando, que son en estos casos los niños, quienes perciben los hechos de violencia. Lamentablemente, más que una pregunta, es un comentario para aportar en esto en cuanto, por ejemplo, aquí en la ciudad de Chimbote, los jueces de familia, lamentablemente, me da pena decirlo, no están sensibilizados frente a esta situación, toda vez que no consideran como víctimas indirectas a los niños, hijos, productos de la relación violenta que han podido percibir en forma directa estas agresiones en cuanto de los progenitores, de su papá en contra de su mamá, a veces hasta en las vías públicas. Y cuando se hace el seguimiento a través del Ministerio de la Mujer en uno de los servicios que es el Centro de Emergencia Mujer, se considera dentro de la ficha, se apertura una ficha por violencia psicológica cuando es por esa razón o ese tipo de violencia a los niños, y cuando se pide en la denuncia en contra del progenitor las medidas de protección a favor de los menores, los jueces no lo consideran, diciendo de que los niños no son víctimas, solamente le otorgan las medidas de protección a favor nada más de la madre o de la agraviada, más no de los menores de edad que han sido testigos incluso de los hechos de violencia de papá hacia la mamá, ¿no? Entonces, de esta forma también
hay un artículo en la ley 30364 en cuanto a que los jueces tienen que ser especializados o recibir capacitaciones frente a estos temas de sensibilización para poder ser muy cautelosos al momento de aplicar la norma o tomar en cuenta los temas de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, que para mí, en mi poca experiencia en cuanto a este tema, les falta mucha sensibilización, mucha empatía y sobre todo la protección de los menores, que también son derechos que se tienen que resguardar, dejando un total desprotección, ¿no? Y obviamente pues los padres, al menos el agresor, en cuanto a esta situación lo toma como punto a favor en tratar de conseguir al hijo como si fuera un trofeo, ¿no? Vulnerando sus derechos. Y aquí quería yo justamente acolar esto. Bueno, estoy siguiéndola a ustedes desde las 10 de la mañana, que comenzó su exposición magnífica en cuanto al tema anterior, el seminario anterior, en cuanto al derecho de régimen de visita, ¿no? Por ejemplo, este papá fue condenado por omisión a la asistencia familiar y sin embargo argumenta ante el juzgado que la madre no está cumpliendo con el régimen de visita. Pues es el niño quien no quiere verlo a su papá porque lo agrede, ve que le agrede a la mamá en la calle, corre maliciosamente ante el juzgado a demandarla por violencia familiar psicológica, y que hoy en día estamos en un litigio y ya esperamos que con mayor criterio la sala civil, la primera sala civil del Distrito Judicial del Santa, declare fundada nuestro requerimiento, porque obviamente se le otorgó unas medidas de protección al señor sin tener afectación psicológica, a pesar de que fue evaluado por la psicóloga del equipo multidisciplinario del mismo Poder Judicial, en donde argumenta que no tiene afectación psicológica por los hechos que denuncia, ¿no? Pero sin embargo este señor persiste en ir a la casa con policías a querer ver al hijo, y el hijo tiene 8 años y él no lo quiere ver a su papá por esta situación en que pasa. Y él también está desprotegido porque el juzgado no le dio medidas de protección por no considerarlo víctima indirecta. ¿Cómo se podría abordar en esa situación, ¿no? Para hacer prevalecer los derechos del niño también en esta situación, que también vienen a ser víctimas de violencia psicológica bajo la protección de la ley 30364 y por ser víctima indirecta? Gracias. Muchas gracias. Mire, qué importante todo lo que me ha dicho adelantar las diapositivas. Mire usted, efectivamente, estamos nosotros frente a víctimas indirectas que muchas veces son invisibilizadas, no tenidas en cuenta para todas las decisiones que tiene que tomar la autoridad judicial. Según la ley 30.364, al momento que el juez adopta medidas de protección, el juez de familia debe considerar la aplicación también de medidas cautelares, y las medidas cautelares afectan lo que es el ejercicio de la patria potestad. Sabemos nosotros que entre las medidas cautelares está la suspensión de la patria potestad, la pérdida de la patria potestad, el régimen de visitas, todo ello está establecido como parte de una estrategia de protección. Es algo que no puede desconocer el juez. O sea, la 30.364 le da ese abanico de posibilidades al momento de establecer su estrategia para brindar protección no solo a la mujer, sino también en este caso a niños que están siendo víctimas de violencia indirecta. La forma de justamente hacerlo notar al juez es mencionando el artículo que les acabo de referir, de cómo el reglamento del artículo 11 de la ley 30.364 define como víctimas a los niños como víctimas indirectas. O sea, eso hay que citar la ley, hay que buscar fundamentar también en los principios jurídicos de la especialidad del niño como sujeto de derechos, ¿no? Del interés superior del niño. O sea, acá hay derechos de los niños que no están siendo relevados, no están siendo considerados, y en base a su interés superior, tiene que primarse que la familia sea un espacio protector para ellos, y no lo está haciendo, dado que toda violencia contra la madre es una violencia que los afecta porque no les está dando un ambiente familiar protector, funcional. Este ambiente está generando en él una afectación. Los niños son más sensibles. Los niños son como esponjitas, decimos siempre, que captan todo lo que pasa a su alrededor. Todo esto hay que dialogarlo, conversando. Lamentablemente, a veces los jueces de familia efectivamente no entran a ese nivel de especialización para poder conocer cómo otras disciplinas le ayudan a entender cómo los niños pueden verse afectados en contextos de esta naturaleza.
Miren, yo quiero traerles a colación, gracias a la intervención de la doctora, un caso que yo tenía planteado mostrárselo más adelante. Yo les invito a que lo lean, porque también les puede ayudar a que ustedes lo citen en sus escritos, para que los jueces lo puedan tener en cuenta. Este caso es el caso de Andrea González, acá hay un error, Andrea González versus España. Andrea González versus España, donde intervino el comité de la CEDAW, ¿no? El comité de la CEDAW es de las Naciones Unidas, ¿no? Como sabemos nosotros, y pues busca dar aplicación a esta convención que busca eliminar todo tipo de discriminación contra las mujeres. ¿Qué pasó en este caso de Andrea González? Sucede que se dio una situación que justamente se relata en el caso, de una mujer que, bueno, primero tuvo una relación conyugal, luego se separó porque justamente se encontró con un sujeto violento, y al momento de separarse, pues, se dan, lamentablemente, a pesar de la separación, otros incidentes de violencia que presenciaba la niña. La niña presenció todo lo que pasó con respecto a su madre, y la niña tenía mucho temor con respecto a su padre. Pero a pesar de ello, y que lo manifestó en distintos procesos, ella indicaba, dando su opinión, que ella no quería ver a su papá. Ella no quería verlo. ¿Por qué? Porque además de tener en el recuerdo todo lo violento que era su padre, era el hecho de que cada vez que ella entraba en contacto con él mismo, el padre indisponía a la madre. Le iba pues haciendo malos comentarios con respecto a su madre, o le hacía preguntas para tratar de hurgar sobre la vida privada de su madre. Todas estas situaciones a la niña le terminaba afectando, ¿no? De repente pues ahí podría agregarse también, no es una víctima directa, o sea, sencillamente ahí no hay un tema, se podría hasta alegar que el hecho de que el agresor tratara de indagar sobre la vida privada de su madre, si estaba saliendo con alguien o lo que fuera, podría alguno argumentar, eso no es violencia, pero sí lo era. Le estaba afectando a la niña. De esa manera, pues, la niña no quiere mantener relación con su padre, pide no verlo, pero sin embargo la autoridad judicial, a partir de lo que era el soporte del equipo multidisciplinario, tratan de orientar el caso a que la niña estaba siendo de alguna manera manipulada por la madre. Y que la madre estaba, pues, haciendo que la niña le tuviera temor al padre, y que éste dijera que no quería verlo. O sea, que había algún tipo de, lo que se llama ahora, obstrucción parental. De esa manera, pues, las autoridades judiciales iban determinando la necesidad de que hubiera, pues, una suerte de régimen de visitas, primero vigilado y después con externamiento. Al final la niña, contra su voluntad, tuvo que salir con el padre, ¿no? A un régimen de visitas, y el desenlace fue fatal. El padre había amenazado a la madre que le iba a dar en lo que más le dolía. Así la amenaza fue esa, que le iba a dar en lo que más le dolía, y lo que más le dolía finalmente era la vida de su hija. El hombre terminó matando a la niña y luego suicidándose él. La madre va ante el comité de la CEDAW para hacer denuncia de lo que había sido la falta de una debida diligencia por parte del Estado, ¿no? Y lo que finalmente se halla en lo que es la sentencia de la CEDAW es responsabilidad del Estado español por no haber actuado con diligencia para prevenir la muerte de esta niña. El asesinato se dio finalmente en un contexto de violencia que se había prolongado por años y que había dado lugar a distintos procesos que no fueron considerados por la autoridad al momento de determinar un régimen de visitas. El elemento determinante para justamente el comité fue verificar si las autoridades habían actuado con la debida diligencia y se tomaron las medidas razonables con miras a proteger a la señora Andrea González y a su hija de posibles riesgos a futuro de lo que era violencia doméstica continuada. Lo que indica la CEDAW es que se reflejó un patrón de actuación que obedece a una concepción estereotipada del derecho de visita, que en el caso otorgó ventajas al padre y minimizó la situación de la madre e hija como víctimas de violencia, colocándolas en una situación de vulnerabilidad. En realidad, lo que nosotros vemos es que a partir las autoridades de una presunta obstrucción parental por parte de la madre,
Pues estos buscaron a toda costa dar vigencia a que la niña mantuviera contacto con su padre, dando aplicación supuestamente a la Convención sobre los Derechos del Niño. O sea, en otras palabras, buscando ese contacto personal a toda costa de la niña con su padre para que de alguna manera se compusiera este vínculo afectivo o apego de la niña con su padre. Pero desconoció, pues, lo que después se observó, ¿no? Acá lo que se indica por el comité es que el comité recuerda que en asuntos relativos a custodia y los derechos de visita, el interés superior del niño debe ser una consideración esencial, teniendo en cuenta el entorno de violencia doméstica. El comité observa que los estados pueden ser responsables de actos de personas privadas si no actúan con la debida diligencia, de personas privadas de su integridad, si no actúan con la debida diligencia para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. Pero entonces, sobre todo, lo importante que también dijo el comité fue de que es importante tener en cuenta al que al momento de establecer régimen de visitas se valore si es que el contexto familiar que se está viviendo es un contexto de violencia. O sea, ese es un tema que no puede descartarse, que no puede dejar de valorarse. Si hay violencia, ¿cómo se va a resguardar este régimen o cómo se va a establecer este régimen de visitas? ¿No? Si es que procede o no procede, si es que se pone en mayor riesgo a la madre y también pues a los hijos. Lo he adelantado, doctora, en base a su participación, que me pareció muy sentida, en relación pues a este tema de las víctimas indirectas, que son los niños y adolescentes, y tendríamos que pensar, doctora, si son indirectas o si finalmente terminan siendo directas, ¿no? Si son una víctima más de estos episodios de violencia, ¿no? Una cuestión también interesante es el tema de la capacidad procesal de los niños. Se establece en el artículo 17 del reglamento que los niños, niñas y adolescentes pueden denunciar actos de violencia en su agravio o en agravio de otras personas, sin la necesidad de la presencia de una persona adulta. O sea, los niños pueden actuar como sujetos activos en la defensa de su propia madre. Ellos podrían apersonarse a la autoridad policial y contar lo que está pasando en su contexto familiar. Dice, en esta situación, la instancia receptora de la denuncia garantiza la seguridad de los niños, niñas y adolescentes. Claro, cuando estos se apersonan a hacer cualquier denuncia, ya se están volviendo vulnerables frente a lo que pueden ser actos de venganza del sujeto agresor o de represalias. Y hay que ver que como ellos mantienen la autoridad de padres y conviven con los niños, hay que buscar que cuando estos intervienen como testigos, digámoslo así, pues es importante brindarles todas las medidas de protección que correspondan. También se pone la ley en el supuesto de que estos niños se encuentren en una presunta situación, ya no de abandono, porque ya no hablamos de abandono, sino de desprotección familiar. Eso lo veremos un poco más adelante. Ha sido muy bien estructurado hoy en día este tema de la celeridad, de este principio de celeridad, de prontitud y de mínimo de formalismos para brindar una respuesta inmediata en caso de denuncia. Acá tenemos nosotros en esta estructura sumamente simple, cómo es que la policía tiene que, al tomar conocimiento del caso, tiene 24 horas para ponerlo en conocimiento del juzgado de familia, ¿no? Ahora, la cuestión es que, dada esta coyuntura, según lo que ha planteado la Defensoría del Pueblo, porque ustedes pueden encontrarlo esto en la página de la Defensoría del Pueblo, hay una serie de manifestaciones de la Defensoría del Pueblo de cómo han habido distintas trabas, dificultades para atender estos casos. Se han tenido que ser casos que denoten mucha gravedad para que haya habido una intervención. Pero cuando no se ha, aparentemente, según lo que ha calificado la policía, porque queda la subjetividad de la instancia policial, si lo ha calificado que no reviste mayor gravedad, no ha habido una intervención inmediata, dado este contexto que vivimos de pandemia.
Ahora, conocido el caso, el juzgado de familia tiene hasta por máximo 72 horas para aplicar una medida de protección. Ahora, también la ley distingue entre si estamos frente a un supuesto de riesgo, pues, grave, de moderado, o más bien en un supuesto en que no, en realidad, no amerita una intervención inmediata, porque si estamos en un supuesto grave de que vuelva a ser víctima de un atentado contra su integridad, la medida de protección tiene que ser dictada en 24 horas, inmediato, ¿no? Luego 48 horas si hay más bien un riesgo más moderado, dice la ley. Entonces, lo que tenemos en claro es que la función del juzgado de familia es inmediatamente, en lo posible de manera inmediata, aplicar medidas de protección. Esto luego da lugar a que si es de que ponga de inmediato conocimiento a la Fiscalía Penal para que la Fiscalía Penal pueda calificar si se encuentra el caso en el supuesto de un delito o una falta, para determinarlo hacia un juez penal o hacia un juez de paz. Por ahí podemos tener unas 3 intervenciones más. Por favor, adelante. Sí, doctora. A la doctora Jessica Díaz, por favor, active el audio. ¿Se me escucha? Buenos días. Buenos días, sí. ¿Qué tal? Quisiera hacer una pregunta, por favor. En el caso de que el agresor sea una persona que sufre de adicciones, por ejemplo, alcoholismo o drogadicción, ¿este sería un atenuante en el proceso legal de violencia familiar? No sería propiamente un atenuante. Lo que sería en todo caso es una cuestión a valorar para el momento que se determine el tratamiento terapéutico, ¿no? Muchas veces, bueno, lo que pasa es que hay estudios que muestran de que la persona consume, ¿no?, sustancias para darse valor, para cometer determinadas conductas, ¿no? Entonces, eso es un tema que tiene que verse de manera muy delicada, no puede ser percibido como un atenuante. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Hay más preguntas? ¿Sí? Sí, doctora, tenemos preguntas, a ver, de la doctora Pau. Activa su audio, Adelante. por favor. Buenos días. Buenos días, doctora. Mucho gusto de escuchar su tema, es muy interesante. Bueno, quería comentarle algo. Primero, sí se me hace muy incongruente que cuando se ha detectado un caso de violencia intrafamiliar, sigan las autoridades permitiendo que los niños tengan ese contacto con el agresor, si ya se determinó que hay una situación de violencia. Entonces, sí se me hace una falta de compromiso, de responsabilidad por no salvaguardar, como dice usted, la salud y la integridad de los niños, ¿no? Y de las víctimas. Y mi pregunta es, ¿cuándo se toma en cuenta lo que dice el niño ante la autoridad? ¿A partir de qué edad se les puede hacer una confrontación se me fue la palabra. Confrontación, ¿qué es de decir? Sí, sí, eso quise decir. ¿A partir de cuándo se determina que pueden ellos asistir a un juzgado, dar su punto de vista, expresar todo lo que han vivenciado? Ya, muchas gracias. Gracias a usted. La ley determina que se escucha la opinión, bueno, en temas de tenencia, ¿no? Se habla de una distinción entre la valoración de la opinión de un niño y la valoración de la opinión de un adolescente. En términos generales, en el artículo 9 de Código de Niños y Adolescentes se dice que se valorará la opinión del niño conforme a un tema de criterio de edad y madurez. Y entendemos que la opinión, pues, la denuncia, perdón, es una manifestación de la opinión del niño, ¿no? No hay propiamente una edad a partir de la cual, ¿no? Lo que normalmente los jueces me han expresado unas oportunidades es, yo
cito al niño a juzgado cuando veo que tiene de alguna posibilidades de expresar su opinión. De alguna manera puede expresarla. Los niños pueden expresarla de distintas maneras, hasta haciendo dibujos. O de repente a través de juegos, ¿no? Ustedes le pueden poner muñecos a los niños y los niños, dime, cuéntame, ¿cómo pasaron los hechos? O cuéntame, ¿cómo es tu relación con tu papá, con tu mamá? Y se les hace jugar. O sea, a través de los juegos, o de repente ni siquiera, sin preguntarle, le dan ustedes la figura de un papá, de una mamá, de un niñito, y hacen que los niños jueguen, con los juegos vayan narrando cómo pasan normalmente una cotidianidad de una relación entre padres e hijos. Y esto ya les puede dar muestra de cómo los niños van percibiendo lo que está pasando en su entorno, ¿no? Ahora, lo que yo tengo también es jueces que no citan a niños antes de los 8 años, ¿no? Antes de los 8 años me dicen, yo no cito a ningún niño que venga justamente a prestar su opinión, ¿no? Que dé de alguna manera su declaración. Pero lo que hace el reglamento de la 30364 es establecer esa capacidad procesal sin distinguir a partir de qué edad será valorada la denuncia de los niños. O sea, no dice a partir de qué edad podría ser valorada esta denuncia, incorporarse esta denuncia. Pero obviamente, repito, siempre es bueno recoger su denuncia teniendo en cuenta los mejores mecanismos que pueden ser a través de dibujos, pueden ser a través de juego, para que estos no sean revictimizados al momento de plantear su denuncia, porque el contar cómo suceden los hechos también puede dar lugar a una revictimación, porque está actualizando la información, está actualizando el hecho que presenció, y el actualizarlo puede dar lugar a una revictimación. Lo dejamos ahí, continuamos entonces, y luego damos pase a más intervenciones, porque hay 14 personas que están levantando la mano, y hay que ver cómo vamos, bueno, una intervención más, a ver, de lo que... ¿Aló? Sí, buenos días. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes, ya, sí. Doctora, buenas tardes. Le saluda el señor Edwin Sánchez desde la ciudad de Puno. Bueno, tengo dos preguntas, doctora. Estamos siguiendo estas capacitaciones, estos diplomados, estos cursos, y bueno, veo personalmente que los ponentes de Lima tienen cierto criterio y los ponentes de provincias tienen otro criterio. Y siempre estoy en esta disyuntiva, en este problema de violencia familiar, y quería hacer estas dos consultas, no sé qué opinión tiene. Dentro de lo que es violencia familiar, ¿se da el delito de violencia familiar entre agresores, primos, primas, dentro de una misma casa que viven? Y el otro caso sería si se dan violencia familiar o el delito de violencia familiar entre cuñadas. Bueno, esa sería mi primera pregunta, si me podría usted responder. Con todo gusto, la contesto en estos momentos. La ley dice que sí, claro que sí, por supuesto. O sea, puede tener lugar por ley, o sea, está indicado por ley que la violencia familiar incluya justamente esos tipos de parentesco. Ahora, obviamente tiene que demostrarse que ha habido algún tipo de violencia física o psicológica, o sea, más allá del tema de parentesco, es también el tema de qué están denunciando, qué hechos están denunciando, si verdaderamente estos se constituyen en violencia física o psicológica, o si son desavenencias o conflictos que pueden dar también a nivel familiar, ¿no? Eso tendría que justamente examinarse, evaluarse en cada caso concreto. Netamente, doctora, o sea, agresión física, o sea, ha habido agresión física entre primos y, bueno, en otro caso, entre cuñadas, ¿no? Se daría este delito de violencia familiar, claro que estas personas viven en la misma casa. Claro, es violencia familiar, indudablemente. Bueno, doctora, la segunda pregunta, si bien se tiene entendido de que las medidas de protección son resoluciones dadas por los jueces, se da mucho este caso de que la persona o el imputado o el agresor incumple con las normas de no acercarse, de no molestarla, de no incomodarla, ¿no? a la agraviada.
al cometerse esto, al no respetar, al no valorar esta medida de protección, estaríamos ante un delito de resistencia a la autoridad. ¿Por qué en muchos casos, doctora, porque he escuchado muchos ponentes y bueno, me han dicho que no, porque no es solamente es una mera resolución y no es una sentencia? Entonces, ¿estaríamos, doctora, ante un delito de resistencia a la autoridad? A mi parecer sí, claro que sí. Claro que sí, porque en el juzgado está bien, no estamos frente a una sentencia, pero estamos frente a una decisión judicial que sea planteada en una resolución. O sea, y la autoridad está determinando la conducta que debe tener este supuesto agresor a fin de prevenir lo que vendría a ser actos sucesivos de violencia. A mi parecer, sí habría un tema ahí de delito, justamente una suerte de desacato a la autoridad, de no dar cumplimiento a las exigencias que se han dado en esta resolución, independientemente de que sea o no sentencia. Porque en todo caso, si es que estas medidas de protección son de obligatorio cumplimiento, porque lo son, entonces, y por obligatorio cumplimiento porque los ha dictado un juzgado en aras de esta situación probada de violencia, entonces, ¿por qué no podría ser un desacato a la autoridad ello? ¿No? Entonces, yo sí considero que sí se constituiría un delito. Discrepo de mis colegas, pero en mi caso sí considero que daría lugar a un delito. Ahora, claro, lo que sería interesante es que en las resoluciones se hable de apercibimiento, ¿ah? De un apercibimiento, de que en caso de incumplirse, pues esto daría lugar a un desacato a la autoridad, ¿no? Es el único momento en que interviene el juzgado de familia. El juzgado de familia no vuelve a intervenir. El juzgado de familia solamente interviene en este esquema para aplicar medidas de protección. Y por ello yo creo, tenemos que darle mucho más relevancia a su intervención y más aún si su intervención tiene que ver con el cese de la violencia. Lo que usted dice es una gran debilidad de la ley, de lo que se viene dando, y es que no se están cumpliendo las medidas de protección, y por ello es que hemos encontrado víctimas de feminicidio que tenían ya o eran destinatarias de medidas de protección. Así es, doctora, que bueno, creo que muchos ponentes tienen distinta forma bueno, ciertas ideas de este tema de violencia familiar, y a veces los que estamos siguiendo estos cursos a veces nos confundimos porque muchos ponentes dicen una cosa, otro ponente otra cosa, y más creo que es una situación personal, doctora. Bueno, muchas gracias por su explicación. Gracias. Bueno, en derecho vamos a encontrar en realidad que sí existen diversos criterios, valoraciones, y que es parte del derecho, ¿no? Interpretaciones. Mientras que la norma no esté clara, va a haber esta situación. Lo que tenemos entonces, lo que les dije, ¿no? Vamos a encontrarnos con que en el momento de hacer la valoración del riesgo, y existe toda una tabla de valoración del riesgo en la 30364, ¿cuál es el riesgo de qué? El riesgo de que esta víctima vuelva a ser víctima. Ese es el riesgo. Y nos vamos a encontrar entonces con un riesgo leve o moderado, dijimos con un riesgo severo, o un riesgo que no pueda determinarse. Este riesgo va a ser lo que va a determinar la prontitud de la medida de protección. Ahora, es importante también que nosotros sepamos que estamos frente a un proceso con unas características muy propias, ¿no? No es el proceso ordinario que conocemos, sino estamos hablando de un proceso de tutela urgente, ¿no? ¿Qué es esto de tutela urgente? O sea, tiene que primar ahí el principio de celeridad, como hemos dicho. Tiene que ser un trámite expeditivo, ¿no? Y tiene que saltarse, por lo tanto, esa secuencia lógica que conocemos nosotros de los procesos ordinarios en términos de una demanda, de una contestación de demanda, de una prueba, de una sentencia, ¿no? Acá de lo que se trata en este proceso de tutela urgente es de una intervención, decimos, inmediata y oportuna. Otra cuestión también importante es que estamos frente a un proceso que plantea una autonomía entre lo que es la intervención del juzgado de familia y lo que es la intervención del juzgado penal. En la intervención del juzgado de familia se agota justamente con la adopción de una medida de protección. Mientras que
la intervención del juzgado de penal está direccionada ¿a qué? A establecer si hubo o no autoría o participación en la comisión de este delito y por lo tanto sentenciar, condenar, establecer la responsabilidad hasta el momento del presunto implicado en una conducta de violencia familiar. Importante también saber que el juzgado penal se pronuncia con respecto a las medidas de protección y las medidas cautelares. O sea, finalmente, cuando ya se da la sentencia, pues este tendrá que pronunciarse. La ley indica con las últimas modificatorias de que las medidas de protección subsisten mientras subsista la situación de riesgo. Por lo tanto, no se determina la durabilidad o el término perentorio de las mismas. Cuestión que en realidad por algunos es cuestionado. Dice, ¿cómo es posible que las medidas de protección sean indefinidas y que queden supeditadas a que se evalúe nuevamente si subsiste la situación de riesgo? Porque habíamos dicho que las medidas de protección pues afectan el ejercicio de derechos. Por ejemplo, si una medida de protección implica que el agresor no se va a acercar, ¿no?, en más de 100 metros a la víctima, pues estamos, ¿qué cosa? Afectando su libertad de tránsito. Podemos estar afectando también, pues, otros derechos que tengan que ver de repente con, dada que ya la situación ha cambiado, que pueda volver a tener vínculo con sus hijos. Pero, o sea, se dice, las medidas de protección no varían. No varían hasta que subsista la situación de riesgo. Repito, se necesita en principio que se revise la situación de riesgo, que alguien revise si es que perdura la situación de riesgo. Y eso también es algo complejo lograrlo. Por ello es el cuestionamiento que se hace de que las medidas de protección no tengan término perentorio. Pero también partimos de la situación de que es muy complejo poder determinar un término perentorio o una durabilidad de las medidas de protección, ¿no? Porque ¿cómo nos podemos proyectar a cómo se van a ir desencadenando los hechos, los sucesos de agresión? Otra cuestión también importante, valorada en estos procesos, es la no escucha de la otra parte. Qué interesante esto de la no escucha de la otra parte. Es decir, justamente no hay lugar a una contradicción. O sea, es un proceso sin contradictorio, ¿no? ¿Y por qué tiene lugar esto? ¿Por qué es posible que el juez de familia adopte una medida de protección sin la escucha del supuesto agresor? Esto tiene que ver en realidad con un tema de ponderación de derechos. O sea, si bien es cierto, hay una afectación, sí, hay una afectación a este derecho, a la defensa y a la contradicción, hay una afectación. Pero es una afectación para relevar otro derecho, que es el derecho a la integridad y la vida de la supuesta víctima. Por eso hemos dicho, se prescinde del contradictorio para adoptar medidas de protección de manera inmediata. El tema también, como le hemos dicho, el tema de la atemporalidad de las medidas de protección. Está establecido pues en el artículo 23 del Decreto Legislativo 1386. Y nos encontramos finalmente con un proceso entonces que tiene dos finalidades, ¿no? Es un proceso que tiene dos finalidades, una finalidad inmediata y una finalidad mediata. La finalidad inmediata es poner término a todo riesgo de que la víctima vuelva a ser víctima. Esa es la finalidad inmediata que se logra a través de las medidas de protección y las medidas cautelares. Eso es importante. Un juez de familia tiene que ver esto como una estrategia, tiene que proyectarse a lo que va a ser el resultado de su intervención a futuro en esta víctima. Y la finalidad mediata es aquella que tiene lugar con la sentencia penal. Es la que tiene lugar con el hecho de demostrar la autoría del agresor, con el hecho de ver lo que ha sido su participación, con la necesidad de que se adopte pues una medida de protección a posteriori, no solamente de manera inmediata como se ha planteado, sino a posteriori después de la sentencia, y también qué tanto va a regir las medidas cautelares después de haber determinado la autoría en el delito del agresor. Entonces, estamos hablando de un juez con ciertas características. O sea, eso también, o sea, hay que tener en claro, y lo decía su colega más temprano, ¿no?, que nos hablaba de Chimbote,
nos decía, pero es que los jueces no están actuando como debieran, y es que este proceso tiene que ver con el juez que tiene que tener adoptadas algunas características importantes. En primer lugar, un juez que actúe sin dilación, sin formalismos. Es un juez que entiende la problemática, que entiende la gravedad de los hechos, que sabe muy bien que la víctima puede terminar perdiendo la vida. Entonces, es importante también el juez que se proyecta a los riesgos futuros que van a tener lugar al momento que se aplica la tabla de valoración del riesgo, que se conoce en algo este perfil de la víctima y este perfil del sujeto agresor. Más bien, el hecho de que el sujeto consuma drogas la pone más en riesgo a la víctima. Este está más en riesgo porque es un sujeto que tiene una mayor peligrosidad por el hecho de que está consumiendo drogas. Es un juez imparcial, pero no neutral. Qué interesante poder distinguir esto. Es un juez imparcial, pero no neutral. Porque su finalidad va a ser la protección y erradicar la violencia. ¿No es cierto? Pero la cosa es que no puede dar un plano de igualdad, o sea, en un plano de igualdad de las partes, porque estas partes no están de manera real y efectiva en un plano de igualdad. Es necesario darle más protección a la víctima para resguardar su igualdad frente al agresor. Ya la situación de violencia ya lo ha puesto en un plano de desigualdad a la víctima. El juez debe, pues, hacer un juicio de razonabilidad, de acuerdo a las circunstancias que conoce, como se han dado la agresión. Tiene que emitir, pues, decisiones protegiendo efectivamente la vida, la salud, la dignidad. Tiene que tener en cuenta el ciclo de violencia que les expuse más temprano. Tiene que tener en cuenta las tipologías, ¿no?, existentes de violencia. Y también cómo esto afecta a los demás integrantes. Y tiene que, por lo tanto, entonces, tener muy en cuenta este enfoque de género que favorece a poder, pues, atender estos casos de violencia en un plano de que por sí existe ya desigualdad. Por ello es que se encuentra también establecido para los jueces su actuación de oficio. No es necesario que sea requerido por parte, sino que el juez de oficio, dado que de repente las circunstancias pueden haber cambiado, poniendo más en riesgo a la víctima, que se puede establecer otras medidas de protección o se puedan fijar otras medidas cautelares. O sea, la estrategia inicial planteada puede variar y de oficio, cuando hay suficiente información que permita conocer al juez de que en estos momentos se necesita otra estrategia. Bueno, el rol de la policía es un rol especial aquí justamente en este proceso, porque entendemos que es la policía en principio la que está autorizada para recepcionar las denuncias que pueden ser por escrito o verbales. Se nos dice que ahora hasta los niños pueden intervenir, tienen un rol activo, pueden acercarse a la policía, ya no necesitan ni un adulto que los acompañe, ¿no? Y que estos pueden denunciar actos de agresión no solamente con respecto a su persona, sino con respecto a otros integrantes de su familia. La policía tiene que ser una policía, pues, presta a brindar información, presta a ayudar a la protección inmediata que tiene que recibir la víctima, y por eso lo comunica al juzgado, para que el juzgado sea el que determine estas medidas de protección. ¿Por qué el juzgado determina las medidas de protección? Porque el juzgado es una autoridad. Es una autoridad judicial, es una autoridad que puede llevar a limitar el ejercicio de derechos en personas. Hemos dicho que las medidas de protección implican siempre el limitar el ejercicio de derechos. Y esto solamente lo puede hacer una autoridad judicial. La policía puede allanar el domicilio cuando hay un caso de flagrante delito o grave perpetración del mismo. Esta tiene que ayudar al acopio de investigación al juzgado, las diligencias, investigaciones preliminares, los exámenes que tengan lugar para que el juez tome la mejor decisión. En principio, la policía debe aplicar esta tabla de evaluación del riesgo.
¿no? Por eso es importante la capacitación de la policía, porque la policía va a poder ayudar al juez a conocer, pues, en qué riesgo se encuentra la víctima para la adopción pronta de las medidas de protección. Y obviamente le corresponde a la policía poner también de conocimiento inmediato de la Fiscalía de Familia o Fiscalía Penal cuando se involucren niños en estos casos que constituyen delitos, a fin de que la Fiscalía de Familia pueda también ir adoptando las medidas de protección que apoyen al resguardo de derechos en los niños. Pero acá esta ley 30364 le ha entregado explícitamente a la policía el rol de vigilar el cumplimiento de las medidas de protección. Y bueno, se dice que ante su imposibilidad corresponderá a los equipos multidisciplinarios de los juzgados de familia. Esta es una gran dificultad, que la policía asume el seguimiento de las medidas de protección. La policía tiene que tener un nivel de articulación con el serenazgo, con la comunidad. Ahora la comunidad tiene que ser un agente activo. La comunidad el vecindario tiene que conocer cuando existe una víctima de violencia familiar. Ahí justamente el tema de la privacidad tiene que quedar en un segundo plano cuando justamente lo que se busca es resguardar derecho a la vida, a la integridad de las víctimas. El vecindario tiene que tener un rol activo, vigilante, y es que ese es un tema, es un asunto de interés público, de vigilancia social. Tenemos que todos estar imbuidos en este tema. Todos debemos estar atentos en el resguardo de las víctimas. Y por ello es importante esta articulación de la policía. No podemos dejar solamente en la policía de cumplir este rol. La policía es una instancia, pues, una institución que muchas veces no cuenta con recursos o de repente, pues, hay zonas en las cuales siente que tiene un riesgo en intervenir o propiamente también, pues, todavía no está lo suficientemente sensibilizada. Las medidas de protección es lo clave para el cese de la violencia. Si no tenemos medidas de protección eficaces, efectivas en su implementación, pues nos vamos a encontrar con letra muerta en la ley. Esa es la realidad. Y tenemos que ir creando más medidas de protección, suficientemente creativos para encontrar en que las leyes aumenten medidas de protección para brindar lo que necesitan estas para no seguir siendo víctimas. Entonces, tenemos nosotros, ¿no? En el rol del Poder Judicial, por lo que hemos venido mencionando, en un juzgado de familia tiene un rol fundamental. En el juzgado de familia está la estrategia. En el juzgado de familia está la estrategia. En el juzgado de familia está haciendo uso de la ley, adoptar las medidas de protección y medidas cautelares que sean requeridas en cada caso concreto. Y estas son las medidas de protección que tenemos, que parecieran ser insuficientes, pero que sabemos que la ley no hace una lista taxativa. No es una lista taxativa, en el sentido de que el juez puede dar origen a otras medidas de protección según el caso que conoce. Y ahí tenemos, pues, justamente como medidas de protección establecidas en ley el retiro del agresor del domicilio, el impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima, la suspensión temporal de visitas y el inventario de bienes cuando se trata propiamente, pues, de una sociedad conyugal. Como medidas cautelares, alimentos, régimen de visitas, tenencia, suspensión o extinción de la patria potestad, la liquidación del régimen patrimonial, en fin. Lo que tenemos ahí son, como dije, listas no taxativas de medidas de protección y medidas cautelares y que ambas, repito, ambas son parte de la estrategia de intervención en cada caso concreto. Cada caso es único, cada caso es único, cada caso es distinto. Y eso es una cuestión que no podemos perder de vista y tenemos que defenderla a toda costa. No se trata de repetir los esquemas, se trata de siempre partir de la necesidad de un mínimo de análisis, de conocimiento, que por la prontitud que hay que resolver, a veces no hay forma de lograrlo. Pero un mínimo de proximidad para saber qué es lo que es necesario en este caso para proteger a la víctima y a los demás integrantes que se están constituyendo en víctimas indirectas, dijimos, con respecto a los niños, pero que en la práctica pareciera que fueran también directas.
En la sentencia, el juez penal, pues, es otro rol el que tiene. El juez penal, obviamente, tendrá que, al momento que conoce del caso, al momento que sentencia, que esperamos que no tarde también la sentencia, porque ese es un gran riesgo de que también nos encontremos con sentencias en juzgados penales que pues, han demorado de lo que fue, justamente la adopción de una medida de protección inicial y cautelar, lo que fue la intervención del juez de familia, puede distanciarse de lo que conoce después el juez penal. Este está autorizado por ley para pronunciarse sobre las medidas de protección y sobre las medidas cautelares, para ver si es que tienen que variar, si es que estas queden ya sin efecto dado como se han dado los casos, la sucesión de situaciones después de que intervenía el juzgado de familia. Tiene que pronunciarse el juzgado penal sobre tratamiento terapéutico a favor de la víctima y el tratamiento especializado para el condenado. Y la ley establece de manera, pues, innovadora, novedosa, la posibilidad de que se registre la sentencia, ¿para qué? Para ir dando de alguna manera un seguimiento al caso, para saber si es que tenemos un agresor que es agresor en distintos hechos, con distintas víctimas, frente a quién nos estamos encontrando. Las características entonces de las medidas de protección tienen que ser anticipadas, ¿no? Posee un carácter acentuado de inmediatez, se encuentran libradas a la discrecionalidad del juez de familia, son requeridas, como decíamos, su aplicación en un mínimo de actividad probatoria. Lo que sí es necesario es, a partir de la tabla de valoración de riesgo, conocer el peligro grave, actual, inminente. Deben tenerse en cuenta criterios de razonabilidad y proporcionalidad, y el listado de, como decíamos, de medidas de protección no tiene carácter limitativo. O sea, lo que verdaderamente orienta al juez para determinar qué es lo que necesita esta víctima es la valoración de riesgo. Es esa tabla de valoración de riesgo que de alguna manera le da un nivel de predictibilidad al juez si es que esta víctima va a volver a ser víctima. Y de ahí el carácter de urgente, o sea, de riesgo severo, de riesgo moderado. Podemos dar pase a algunas preguntas, ya, porque lo que en realidad tenemos aquí, bueno, sabemos el seguimiento de las medidas de protección y cautelares, sabemos nosotros que estas medidas deben ser registradas para su seguimiento. O sea, una cuestión que está aquí en realidad, más allá de la estrategia que hay que implementar a través de las medidas de protección y cautelares, es el tema del seguimiento. Y por eso les decía, en el seguimiento, como ya lo había mencionado, no puede involucrarse solamente la policía, tiene que ser un conjunto articulado de instituciones que jueguen un rol importante en lo que es el seguimiento. Por eso se habla de un plan de seguridad a cargo de la policía. Es un plan, tiene un carácter de interoperabilidad. Se ha creado este aplicativo tecnológico AppBottom, que sabemos nosotros que se instala en los celulares, para buscar de alguna manera también establecer algún tipo de seguimiento tecnológico a la víctima, donde la víctima pueda pronto a través de su celular pulsar un botón que ayude a un monitoreo, a un seguimiento en el cual puede involucrarse el serenazgo. Y algunas casaciones que se las dejo para que la revisen, ¿no? De algunos pronunciamientos a nivel judicial, algunos efectos que se nos plantean desde las neurociencias, de cómo se puede afectar el tema de los atentados contra la integridad, también se lo dejo para que lo revisen. ¿Habrá alguna pregunta? ¿Podemos abrir el micro para contestarlas? Sí, doctora. A ver, a la doctora Jessica Díaz, por favor, active su audio. En este caso, si no, a la licenciada Carmen, por favor, active su audio. Buen día, hola. Buenos días, buenos días. Buenos días, felicitarle por la ponencia que está brindando y de alguna manera abrirnos un poco más nuestros caminos, cualquiera sea nuestra profesión, a fin de que se pueda cumplir nuestros derechos de cada persona. Bien, yo laboro por Cusco y lo que veo es una triste realidad donde aquí la violencia es como un ritual, ¿no? Que para ellos es
por ejemplo, el uso del San Martín o Sorriago, que lo dicen es como un material con el cual ejercen violencia. Y el pensamiento por acá es que es el mejor psicólogo, ¿no? Según ellos, este material. Se puede ir a hacer, como dice manifiesta, se puede ir a ponerse la denuncia a lo que es comisaría, pero poco o nada hacen al respecto, puesto que ellos manifiestan de que eso es normal por el lugar, son costumbres. Frente a eso no pueden interceder, no hay derechos. Uno. Dos, lo comparto, algo que en particular a mí me pasó también. Yo tuve este tipo de medidas de protección cautelar hace 2 años atrás, pero él siguió insistiendo. Yo fui a denunciar a mi INDES lo que está irrumpiendo lo que son las medidas cautelares. Lo que me indicaron ahí, triste la realidad, porque en ese tiempo yo todavía era estudiante, más no era profesional. Y me manifestó de que no se puede hacer nada, es también derecho del padre, pero ahora lo toca a usted, y cierto, o sea, el hijo o el menor, cuando ve agredida a la madre, al menos, no quiere ese momento de apego. ¿Cómo hacemos frente a esto? ¿Cómo se puede hacer? Ya pasaron 2 años y la verdad, ni siquiera se puede hacer un proceso de lo que se comprometió, ¿no? Se comprometió en dar una mensualidad, pero no da. Pero cuando uno va a hacer el proceso, como un colega ahí mencionó, dijo, se evalúa de acuerdo al punto de cada persona. Y yo me siento impotente, puesto que, bueno, no hay derechos por este lugar. ¿Y qué es lo que se puede hacer frente a esto? ¿Cómo se le puede dar freno a esto que se está viniendo, al menos que se vive por este lado? Por este lado, de alguna manera existe esa percepción del machismo que es normal, que el golpe es normal, que el grito es normal, la violencia es normal. Pero ¿cómo puedo hacer frente? Porque yo he abierto los ojos, he abierto mi mirada, puesto porque yo también he estado en la costa. Y es otro tipo de punto de vista, como mencionó anteriormente, un doctor que elabora por Puno, creo, ¿no? En Lima lo ven de otra forma y acá lo ven de otra forma. Y cuando uno hace un proceso, uno hace una denuncia, uno trata de mostrar las evidencias de violencia por lo que son los métodos, es lo que te van a contestar. Ellos lo que van a decir es, nosotros, leyes, pero quien lo interpreta es el que hace la demanda y lo que debe de ser. Pero frente a eso, ¿qué es lo que usted, su experiencia, puede abogar para poder dar, de alguna manera, no será en todo, pero limitar todos esos tipos de violencia? Muchas gracias. Bueno, ha tocado un punto muy sensible y un punto muy real, ¿no? Lamentablemente, nos encontramos en una situación en la cual el tema cultural de las creencias es lo que puede estar, pues, dificultando el acceso a la justicia, ¿no? Y es una cosa que en estos temas es mucho más sensible. Además, y a eso se suma, lamentablemente, en nuestro país el tema de la corrupción, que es otra gran traba para la administración de justicia. Lo que vemos nosotros es, a medida que nos vamos alejando de las ciudades y nos vamos adentrando, ¿no? en justamente más en otras áreas de nuestro país, lejos de las ciudades, vamos a ir viendo la debilidad de las instituciones para hacerse cargo de estos temas. Y justamente ahí se ve lo que usted percibe, pues tanta impotencia, ¿no? Tanta impotencia porque queda finalmente en manos del operador, ¿no? Del operador que esté sensibilizado o no para hasta recepcionar su denuncia. Lo que yo puedo sugerir, yo no encuentro otra instancia para recurrir que a la Defensoría del Pueblo. No sé si usted agotó esto, pero la Defensoría del Pueblo puede ayudar a responder a casos en los cuales hay este nivel de indolencia
de parte de las autoridades de no responder a temas de violencia, ¿no? Este es un tema en el cual yo le recomendaría, o sea, ¿a quién recurrir? A la Defensoría del Pueblo, ¿no? Con respecto a los niños, ¿no? Ahí justamente pueden ser hasta denunciadas las autoridades también, cuando por un tema de contravenciones, se llama contravenciones, cuando la autoridad no atiende los derechos de los niños. Eso se denuncia, contravenciones ante el propio juzgado de familia. No sé qué más aconsejarle, en realidad es conocido de las grandes carencias que tenemos nosotros como sistema de protección en nuestro país. O sea, no tenemos muchas carencias y se han visto más reflejadas en justamente en lo que es esta situación de pandemia. La Defensoría del Pueblo ha sacado a la luz informes en donde se ve una inacción de la policía que se ha acentuado en este tiempo para no atender casos de violencia, alegando justamente el hecho de la pandemia. Y eso no es permitido, o sea, no podemos nosotros excusarnos en la pandemia para atender estos casos que ponen en riesgo la vida de las personas. Es lo que le puedo aconsejar. En realidad, no, es una gran falencia que tenemos como Estado. Esa es nuestra realidad. Lo que usted está diciendo es parte de lo que es nuestra realidad. ¿Otra intervención? Sí, doctora, tenemos a la doctora Rosana. Por favor, active su audio. Buenas tardes, doctora. ¿Me escuchan? Sí, claro. Doctor, ¿me escuchan? Sí, bueno, sí me escucho. Primeramente, felicitarla, doctora, por las excelentes ponencias. La estoy siguiendo desde las 10 de la mañana y anteriormente. Doctora, usted nos hablaba sobre la ficha de valoración de riesgo, ¿no? Bueno, antes, es cierto que esta ley de violencia familiar está dada a partir de que la mujer genera... Se le fue el audio. Desde el curso, la mujer generalmente es víctima de la violencia, pero yo quisiera ir por el otro lado también, que se genera a partir de todas estas situaciones de la dación de la ley de la violencia. Específicamente, cuando se habla de la ficha de valoración de riesgo, la ficha de valoración de riesgo nos arroja un resultado, una puntuación que va a determinar si el riesgo es leve, moderado o severo. Entonces, hay personas, específicamente hay mujeres, y yo he visto casos que conocen, ya se la saben cómo obtener un puntaje mayor, faltando a la verdad, ¿no? Pueden arrojar, la ficha de valoración de riesgo puede arrojar un riesgo severo, aparece como tal, y un juez, cuando dicta las medidas de protección y sobre todo medidas cautelares como evitar, por ejemplo, el acercamiento del agresor o del presunto agresor a la casa de la presunta víctima, se le evita al papá el acercamiento hacia los hijos, ¿no? Se evita que el papá tenga relación, no solamente el papá, sino también la familia de él, que tenga esa relación con los hijos. Y muchas veces por parte de la presunta víctima se comete pues la alienación parental, ¿no? Restringiendo, como digo, al papá este tipo de derechos que él tiene con los hijos, ¿no? Cuando realmente no ha existido muchas veces este tipo de violencia. Entonces, cuando el padre, por ejemplo, quiere denunciar este tipo de hechos, ¿no? Porque la alienación parental es una forma de violencia hacia los hijos, ¿no? Ya lo toman como una cuestión de que lo está haciendo por venganza. Y muchas veces el varón ya es visto casi siempre como un agresor. Ya en el chip de todos los operadores jurídicos está el hecho de que el varón es el malo, el que agrede, y muchas veces nos da cuenta que la
pareja o la esposa o la mujer puede estar actuando por una cuestión de venganza. Son los conflictos familiares muchas veces lo que genera esto, y muchas veces una mujer puede actuar queriendo sacar dinero para los alimentos, mucho más, evitar que los hijos tengan contacto con el padre y todo ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué hacer, doctora, frente a esta situación para evitar que muchas mujeres específicamente hagan un mal uso de la norma y de todo el aparato jurídico para actuar de esta forma? Muchísimas gracias por su respuesta. Bueno, en realidad estamos ahí hablando de un abuso de derecho, ¿no? Por parte de la mujer que ya se llega a colindar con un hecho delictivo, ¿no? El hecho de que esté falseando información y esté justamente aprovechándose de este mecanismo para sacar un provecho que tiene que ver justamente con la afectación de derechos de manera injustificada al supuesto agresor. Bueno, en realidad es el riesgo que siempre vamos a pasar, pues, lamentablemente, por esta situación, que también es un riesgo, ¿no? Es un riesgo de que sea mal utilizada la herramienta, ¿no? Hay un riesgo, y más aún si es que sabemos que por la prontitud de la respuesta que tiene que dar el juzgado, no hay forma de confrontar esta información de ninguna manera. O sea, es muy, y por ello es que se indica que se está limitando el derecho a la defensa y al contradictorio. O sea, eso es doctrinalmente sabido y no sé, sido además que se está limitando el contradictorio, se está limitando el derecho a la defensa del supuesto agresor. Porque estamos partiendo fundamentalmente de lo dicho por la víctima, ¿no? Del momento que esta denuncia y del momento que esta da información para la tabla de valoración de riesgo. Pues esto es parte de lo que implica justamente el tema del resguardo a la víctima. O sea, el resguardo a la víctima nos lleva a limitar el derecho a la defensa para relevar el derecho a la protección de bienes jurídicos que tienen mayor relevancia, como son la integridad y la vida, ¿no? Ahora, lo que se esperaría es que en realidad la información falsa que se pudiera verter en esta ficha fue luego visto en el proceso penal. Es en el proceso penal en donde habrá la posibilidad de que éste ejerza todo su derecho a la defensa y en donde se conozca verdaderamente si es que hubo o no hubo un atentado contra la integridad de la víctima. Y ahí se le podrá absolver, y ahí se toma, y justamente como se dice, al momento de absolverlo, el juez penal podrá también variar lo que fue el esquema inicial de protección y las medidas cautelares que se establecieran. Ahora, la ley no establece ninguna sanción para quien utilizó de manera inadecuada este mecanismo, ¿no? De repente se me ocurre que debería existir algún también mecanismo para, cuando el momento que se le absuelve y se demuestra en el proceso penal que hubo un exceso, ¿no? Por parte de la víctima indicando cosas falsas, pues haya también algún tipo de sanción para la presunta víctima que no lo fue, ¿no? Eso sería un vacío que habría que establecerlo con mayor claridad para, pues, ayudar a que esta norma no sea, o esta ley no sea utilizada de forma inadecuada, ¿no? Yo en realidad me pongo a total disposición de ustedes para contestar todas las preguntas que puedan surgir. El CEFOCAP tiene mi correo electrónico. No duden en hacerlo llegar a través de CEFOCAP, y CEFOCAP pueda servir de canal para poder absolver a las dudas o interrogantes que tengan, ¿no? Hay 12 manos alzadas. ¿No? Yo quisiera explicar esta diapositiva antes de retirarnos, me parece muy importante para justamente el tema. Permítanme que le demos prioridad en estos momentos a esta diapositiva y yo con todo gusto absorbo todas las consultas que puedan darse por correo electrónico. Miren ustedes, qué interesante es este tema. Yo quisiera que un momento nos detengamos en el tema de niños y adolescentes. Los niños y adolescentes son uno de los sujetos más vulnerables justamente para transgredir, en lo que es la transgresión de su derecho a la integridad. Y yo quisiera que viéramos de manera conjunta 3 normas, que las voy a dejar ahí para que ustedes puedan también tener conocimiento. Una es la ley 30.403, otra es el decreto legislativo 1297, y esta que hemos venido conversando, la 30.364. O
O sea, la 30403 y el decreto legislativo 1297. Los quiero traer a colación porque quiero mostrarles a ustedes cuál es la estrategia de protección con respecto a los niños y adolescentes. Miren ustedes, la 30403 alude a una prohibición explícita de que los niños sean víctimas de castigo corporal o trato humillante, ¿ya? Hoy en día, los niños no pueden ser víctimas de castigo corporal o trato humillante en ningún ámbito en que se desenvuelvan, sea en su familia, sea en la escuela, o sea en una institución como un CAR, un centro de atención residencial, o sea privados de libertad porque han infringido la ley penal. O sea, no pueden ser destinatarios de ningún castigo corporal o trato humillante. Al momento que la 30403 define lo que es castigo corporal o trato humillante, dice que son hechos no punibles. Qué interesante. O sea, en otras palabras, el castigo corporal y el trato humillante no son violencia familiar, porque la violencia familiar es delito, ¿ya? Entonces tenemos que partir de eso. Hay una distinción en la ley entre lo que es castigo corporal y trato humillante de lo que es violencia familiar en agravio de los niños. ¿Por qué? Repito, castigo corporal y trato humillante no son hechos punibles. Entonces, ¿a qué da lugar esto? Da lugar a que entendamos, porque hay una cosa que no ha sido bien comprendida en nuestro sistema normativo. Cuando hay castigo corporal o trato humillante, o sea, cualquier manifestación de violencia en agravio del niño, que puede significar un jalón de cabello, que puede significar un cocacho, que puede significar una patada, que puede significar esos actos que no llegan a constituirse en delito, sino que son actos o sea, mecanismos de disciplina mal empleados, porque estamos utilizando como disciplina el golpe o el grito, puede dar lugar a lo que nosotros conocemos como situación de riesgo de desprotección familiar. Ojo, solamente a situación de riesgo de desprotección familiar. Según el decreto legislativo 1297, el riesgo de desprotección familiar, es decir, cuando estamos utilizando mecanismos de crianza no adecuados, lo máximo que puede dar lugar es que intervenga el Estado por una instancia administrativa, que es la de MUNA o la Unidad de Protección Especial, la UPE, como dice el decreto legislativo 1297, para que se intervenga en la familia, para que la familia deje de utilizar estas inadecuadas prácticas de disciplina. ¿De acuerdo? Entonces, el niño no se retira, el niño permanece en su familia y el Estado da soporte a la familia para que estas pautas de crianza inadecuadas sean superadas o corregidas en la dinámica familiar. Pero podemos encontrarnos en otro supuesto. En el supuesto en que ya se ve delito, ¿de acuerdo? Ahí tenemos que ir a la 30364 que hemos venido conversando, para que se adopten medidas de protección, ¿no? Con respecto y medidas cautelares para que este niño no vuelva a ser víctima de violencia familiar. Ahora, a esta situación de violencia familiar, puede sumarse lo que la ley conoce como situación de desprotección familiar. O sea, no todos los casos de violencia familiar derivan en desprotección familiar para los niños. Podemos encontrarnos solamente en un caso, repito, en donde haya violencia familiar. O sea, en otras palabras, ¿cuándo solamente hay violencia familiar en agravio de niños? Cuando los niños cuentan con algún miembro de su familia que le brinde un entorno protector. ¿De acuerdo? O sea, hay miembros en la familia que le brindan un entorno protector y que ayudan a que el niño salga de esa violencia familiar. Puede tratarse de repente de uno de los progenitores o puede tratarse de un tío, de un abuelo, de un hermano que denuncia el caso de violencia familiar y se hace cargo del niño. Pero ¿qué pasa cuando el niño es víctima de violencia familiar y no tiene ningún familiar que se haga cargo de él? Estamos sumando a su situación de violencia familiar un contexto de desprotección familiar. Y ahí corresponde que el Estado intervenga. Y el Estado interviene pudiendo retirar al niño de ese entorno no protector familiar, llevándolo a un CAR, a
mediante una medida ya del decreto legislativo 1297, o sea, cuando a la situación de violencia familiar se suma una situación de desprotección familiar, se aplica la 1297 conjuntamente con la 30364. El niño puede ser llevado a un albergue, o puede ser colocado en una familia sustituta de manera temporal en acogimiento familiar. Entonces vemos que con respecto al esquema de protección del Estado, con respecto a los niños, es más complejo, es más integral, que en realidad daría lugar a otra clase, ¿no? Para que nos pongamos atención específicamente a cuando el niño es víctima de violencia familiar. Para mí ha sido un gusto poder conversar con ustedes. Yo creo que el tema es muy interesante, es muy importante seguir ahondando en estos temas. No dudo que van a tener también por parte de CEFOCAP otras clases para poder ir ustedes adquiriendo más conocimientos. Yo sentiré a disposición a través de mi correo electrónico si tuvieran algunas consultas o dudas. Yo me comprometo a esto. Y bueno, en realidad cuídense mucho y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a usted también, doctora. Gracias. Cuídense mucho, que les vaya bien.